Yo creo que tenemos que entrar rápido en harina porque tenemos poquito tiempo y la verdad es que estamos en una crisis, hablando de un nuevo contrato social, pues la puerta de entrada es una crisis que los datos que tenemos a fecha de hoy, las previsiones para los próximos meses, que a medida que pasa el tiempo han ido empeorando, y la situación, el diagnóstico que tienen los principales analistas económicos es que estamos en una situación francamente difícil. A diferencia de la última crisis fuerte que hemos vivido en España, en este caso las administraciones públicas presididas por la Unión Europea no van a tomar una medida de austeridad, no van a tener políticas de austeridad, sino que van a tener políticas contracíclicas en los que va a haber una gran aportación de fondos públicos para sostener y transformar la economía. La pregunta que quería haceros a los dos, empezando quizá por ti, Antonio, y luego Pedro, es, está claro que es un reto gestionar este nivel de ayudas. En Zabala hemos estimado que va a ser 10 veces el nivel de fondos públicos que se reciben en un año, multiplicar por 10. Es un reto invertirlo con eficacia en transformación. ¿Qué papel pensáis que deben de tener en este reto las asociaciones empresariales y cómo entendéis que vuestros asociados os pueden ayudar en este gran reto que tenemos por delante? Bueno, hablabas del contrato. Bueno, muy buenos días. Lo primero, Guillermo, Pedro y a todos los que estamos compartiendo estos momentos. Me da pena no poder estar ahí, Pedro, ya lo sabes, pero me tengo que ir corriendo a Baleares. Se abre la mesa del diálogo social con respecto al tema de los ERTEs y por tanto, la obligación exige que salga pitando a la 1:30. Bueno, yo creo que cuando hablamos del contrato social hablamos de Rousseau. Entonces, por tanto, y lo que estamos diciendo es que la sociedad tiene que ir avanzando de una forma homogénea, precisamente para que no se generen esas desigualdades, que es en cierta medida lo que pueda ocurrir en estos momentos. Por lo tanto, yo no creo que hay que hablar de un cambio del contrato en este sentido, sino que hay que hablar de la actualización del mismo. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que participar y estar. Y además has puesto un foco, lo digo porque estos días en entrevistas me preguntan, la gente hace un cálculo de esos fondos europeos, que yo creo que es un paradigma de lo que viene, de un cambio de modelo social, de modelo de economía, y dice, bueno, como yo soy de esta participación del PIB, me toca el 15%, me toca el 10%, o hay autonomías que dicen, como yo soy el tanto por ciento también del PIB, me toca y es que no es eso. Es decir, esto es como cuando tienes una suspensión de pagos antigua, un concurso de acreedores, es cuando el inversor dice, oye, yo dinero hacia atrás no quiero poner. Esto es poner el dinero hacia adelante, ¿no? Y en ese sentido, lo que estamos hablando aquí, y además todos lo sabemos, sobre unas patas primero de reformas profundas, que no se hablan, pero que son profundas, que están ahí desde el campo laboral, etcétera, y que lo está reclamando las pensiones, lo está reclamando Europa para hablar de los fondos. Hay una base de fondos donde yo creo que hay dos patas básicas que van a generar esa nueva economía, pero esa nueva calidad en las personas, que se llama la digitalización y la sostenibilidad. Es decir, y es donde vamos a trabajar y donde, en este caso, COE ha abierto una oficina de proyectos precisamente con las grandes empresas, medianas, pequeñas, a través de los territorios también, precisamente, bueno, concretamente de AMETIC, ya hay 5 grandes proyectos que están incluidos, que están desarrollados en AMETIC, y Pedro lo conoce bien, AMETIC, a través de la comisión, ¿no?, de innovación que preside AMETIC, que preside Pedro, ¿no? Es decir, yo creo que ahí es donde está ese crecimiento que tenemos que tener sin romper la cohesión social. Y en esa cohesión social yo creo que nos tenemos que valer también, y nosotros somos unos firmes defensores. Cuando yo arranqué mi presidencia en COE, puse por delante los ODS. Y yo creo que aquí estamos hablando del cuarto, que es la educación de calidad, en este caso también digital. Vamos a entrar en esa educación. En este momento estamos gestionando con el Ministerio un plan muy profundo de trabajo y de formación en digitalización, concretamente. Tocamos el tema de industria, innovación. La innovación tiene que crecer en España. Estamos en 1,3, en 1,4 de innovación. Pedro lo conoce muy bien. Deberíamos estar ya en el 3%, que es lo que marcaría sobre el PIB, que es lo que marcaría los acuerdos de Lisboa, y seguimos ahí totalmente empantanados. Estamos hablando del objetivo 10, que es trabajar las desigualdades, que yo creo que se va a trabajar a través de esa formación que decimos, ese nuevo espacio que se nos abre. Y al final,
que es el comienzo de la pregunta, pero creo que era importante marcarla, el objetivo 17. Y el objetivo 17 es la colaboración entre todos para que realmente esto funcione. ¿Y quién es el que tiene capacidad, o quiénes somos, o quién es el que tiene capacidad de realmente gestionar toda esa colaboración? Pues yo creo que el principal actor, y perdonarlo porque y lo digo pues somos todos, en el caso nuestro de las empresas, son las organizaciones empresariales. Es decir, en este caso, en mi caso, que es un orgullo, la COE en representación de todos. ¿Y por qué? Porque es esa colaboración la que realmente tiene que hacer que esta pregunta, vamos a decir, que nos hacías, funcione hacia adelante. Somos capaces de gestionar gobiernos, de gestionar trabajadores, de gestionar los intereses empresariales. Estamos demostrando en estos momentos ampliamente, en un momento difícil, que somos un actor social clave en la recuperación de las cosas. Estamos dialogando permanentemente, somos moderados, no somos rupturistas, no somos extremistas. Yo creo que estamos dando, que estamos haciendo los deberes en esta clave, y por tanto yo creo que en este caso ese es el interés de las organizaciones empresariales. Y por acabar, en el artículo de la Constitución, donde además somos diálogo social, es decir, somos unas entidades con el apoyo de la Constitución. Es decir, yo creo que ese es el interés. 4.500 organizaciones empresariales en toda España, más casi 5.000 mesas abiertas de negociación colectiva, y ahí hay un tema para mí que es muy importante, y ahí es donde va a haber que hablar de todos estos temas, y Ametic, en este caso, lo que es la digitalización, lo que es la innovación va a ser clave, y hay, por poner el titular, y es que el diálogo social es la mejor infraestructura que puede tener un país, y nosotros lo llevamos haciendo durante 40 años y serán los 40 siguientes. Eso sí, con una actualización de ese contrato que preguntabas. Muchas gracias, Antonio. Pedro, por referencias. Seré rápido también. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Antonio, por tanto me ahorro las reflexiones globales, sencillamente las asumo. Desde Ametic hemos propuesto 3 grandes acciones que están absolutamente alineadas a lo que comentaba Antonio. Una, pero desde el punto de vista de la industria digital. Un gran pacto nacional de país para formar, para formar a todas las personas de todos los niveles, desde las de menos cualificación hasta los directivos de las grandes compañías, en habilidades digitales. Esto es vital, es una necesidad previa para que podamos hacer el cambio que pedimos. Ese es un tema que lo hemos propuesto. Esta mañana la ministra Celaá, en la apertura de la jornada, ha insistido sobre ello, y estamos absolutamente alineados, y en COE, absolutamente en todos los sectores. El segundo gran tema que hemos propuesto es el incrementar el esfuerzo en innovación. Ahí, desde luego, desde la Comisión de Innovación, que efectivamente presidimos en COE, porque esto afecta a todos los sectores, estamos reclamando que el esfuerzo, la inversión, no hay que confundir, no el gasto, como a veces se dice, no, la inversión, porque esto es una inversión en innovación, se sitúe en la media europea y lo más rápidamente posible en la velocidad de aceleración que llevan los líderes. Ahí estamos de acuerdo, tanto desde Ametic como desde COE estamos insistiendo, y creo que la batalla del discurso la tenemos ganada, ahora toca actuar, hacerla realidad. Y la tercera son los macroproyectos tractores, que efectivamente conocéis bien, es nuestra propuesta estrella. Es muy transversal, porque nuestra tecnología es muy transversal, y justamente por ese motivo lo hemos llevado en los órganos de COE, hemos incorporado a otras organizaciones sectoriales, y efectivamente, pues como Antonio indica, será uno de los probablemente de los primeros proyectos que desde esa oficina de COE se puedan tramitar. Yendo a la pregunta de verdad, ¿qué pueden hacer las asociaciones empresariales? Somos un evento vital en la articulación de la sociedad civil. En estos retos que la actualización efectivamente del contrato social demanda, pues tenemos un papel básico. Por eso hemos tenido hoy aquí también a los sindicatos hablando de formación y de educación, por eso hemos implicado a otras organizaciones digamos sectoriales, y por eso tenemos aquí a Antonio hoy hablando con nosotros. Un privilegio. Te has referido a la formación de las personas, ¿no? En el grupo de expertos de Ametic, tú sabes, porque formas parte de él, de su fundación y su impulsor,
que hay dos dimensiones de la brecha digital que nos preocupan, ¿eh? Una tiene que ver con las personas, especialmente con las personas de mayor edad y de menor cualificación, y creo que coincido en la importancia de esas medidas de capacitación que has puesto en primer lugar. Hay una segunda brecha digital que nos preocupa, que es que, así como las grandes empresas, ante estos retos de la ciberseguridad, de la transformación digital, de la industria 4.0, tienen mecanismos, tienen capacidad de inversión, tienen capacidad directiva para abordar estos retos, las pymes y micropymes se encuentran en una situación de debilidad y sería preciso hacer planes de realmente impulso, apoyo. Esto lo tenéis tanto en COE como Ametic en la agenda. ¿Tenéis previsto impulsar estos planes de transformación, Antonio? Bueno, yo creo que hay algo que tiene muy bueno COE, es decir, y cuando decía, vamos, en este caso la organización empresarial que representa los intereses de los empresarios españoles, ¿no? Y es que en esta casa están los grandes, los medianos, los pequeños y los autónomos. Yo creo que es un tema muy importante. En otros países de Europa no existe. Y efectivamente yo creo que uno de los retos precisamente de esta digitalización puede haber alguna parte física, como puede ser, pues ayer se ha anunciado el tema del 5G en toda España. Yo creo que es un tema muy potente, porque no hay que salir por otros países para darnos cuenta que en este caso somos una potencia, y además una potencia que concretamente eso va a apoyar en la menos desigualdad. Es decir, cuando se habla de la España despoblada, etcétera, pues yo creo que esto es un activo que tenemos, ¿no? Y en este caso, en esta oficina, vamos a decirlo, en estos macroproyectos, uno clave es la digitalización de las pymes. Y la digitalización de las pymes, tanto en la parte de lo que pudiera ser inversión, etcétera, o acceso, como yo creo que lo has dicho, en el tema de la formación. Yo creo que la formación va a ser clave. La formación va a ser clave en absolutamente todos los órdenes de la vida, empezando por mí mismo. O sea, todos tenemos que ir avanzando. Es un poco ese trabajo, ese proyecto que estamos trabajando, en este caso con la ministra Cela, precisamente de ir formando a la gente a través de un convenio, no de subvenciones, ir formando, pues estamos hablando del orden de 120.000 personas este año. Primero en conceptos básicos para ir aumentando y con un título del Ministerio, es decir, y nos está transmitiendo a COE que lo gestionemos. Por tanto, yo creo que es un tema muy importante. Y ahí yo, por resumir rápido, porque el tiempo se acaba, hablaría de un concepto que creo que es clave, que todo el mundo debería tener, que es el concepto de empleabilidad. Que ahí es donde está la clave de todo el asunto. Porque además lo que está pasando significa que ya el trabajo no es para toda la vida, sino que hay que ir adaptándose, hay que ir teniendo ese concepto de empleabilidad donde tú vas en un recorrido real a través de tu sector, a través de eso, por ejemplo, la construcción se ve. Es decir, y cómo tú tienes que ser empleable, tienes que tener ese concepto de empleabilidad. Y eso solo pasa por tener esas habilidades que va, además en el caso de la digitalización, vosotros lo conocéis mejor que yo, vamos, es que cambian de ayer para hoy, es decir, que lo que compras hoy está amortizado mañana. Por tanto, yo creo que ese cambio de mentalidad realmente es clave, pero absolutamente en toda la escala, en este caso de la empresa. Y ahí apuntaría, y yo creo que Ametic puede hacer mucho y decir mucho, a las administraciones públicas. Es decir, nos estamos encontrando ahora, y lo digo porque, hombre, algún rejón siempre hay que dejar, ¿no? Que nos quieren regular en el teletrabajo, pero sin embargo dicen que las administraciones públicas quedan libres de él. Bueno, pues sinceramente, para ti te doy consejos, lo que yo no los compro, no sé cómo se dice, creo que se entiende lo que quiero decir. Y yo creo que, hombre, no tiene mucho sentido que esa administración pública no esté también digitalizada, que es uno de los grandes retos que tenemos que tener también para hablar de movilidad, etcétera. Es decir, porque esto es mucho más potente que solo tener un ordenador, ¿no? Pedro. Una vez más, no puedo estar más que de acuerdo con... Te pisa la intervención siempre. No, me las pisa muy bien. O sea, estoy de acuerdo, totalmente encantado de que me las pise. Pero abundando en lo que dice del tema de la administración, después contesto a lo de las pymes, si la administración pública no se reconvierte, igual que las empresas, no hay solución posible. No hay solución posible, ¿eh? O sea que, y eso, esto lo hemos comentado en el grupo de reflexión muchas veces, no puedo estar más de acuerdo, pero no solo por una cuestión de justicia, sino por una cuestión de estricta necesidad. No podemos ser un país moderno con una administración del siglo
no sé ya de qué siglo, pero bueno, del siglo pasado, del inicio del siglo pasado. No es posible. Por tanto, eso es una necesidad urgente. El tema de las pymes, como tú te dices muy bien, esa es la brecha silenciosa, la brecha de la que nadie habla, pero la brecha más importante por cubrir. Nosotros aquí, justamente en el encuentro, tenemos una mesa dedicada, como sabes, en la que habrá representantes, en particular, además de CEPIME también, van a estar presentes, para hablar justamente, y de la Administración, de los planes, de las necesidades de las empresas y de los planes de la Administración, justamente para meterle hilo a la aguja a ese gran problema que con mucho acierto te encargaste de poner. Antonio, nos despedimos. Muchísimas gracias. Simplemente por que te despidas con una reflexión. Has hablado de, sin duda, uno de los elementos claves que es la transformación de las administraciones. Las empresas también en este contrato social tenéis que aportar. Es importante. Se habla mucho ahora, se habló en el Círculo de Empresarios Americanos en agosto del año pasado, se habló en el Foro de Davos este año, de esa conversión del mapa mental de las empresas que dejan de preocuparse exclusivamente del beneficio del accionista, que nunca ha sido así, pero se centran en todos los stakeholders, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Cuál sería, tú desde luego, desde que has llegado como presidente de la COE, es un mensaje que has dejado muy claro? Despídete y ya nos despedimos de ti porque tienes que salir. ¿Cuál es tu mensaje en este ámbito? Bueno, yo creo que estamos cambiando entre todos la imagen que se quería dar o que había de las empresas y de los empresarios y las empresarias de este país. Y yo creo que si alguien está preocupado por lo que pasa en su país, yo siempre lo digo y Pedro lo conoce muy bien, es decir, en COE, en las organizaciones empresariales, y desde luego en mi discurso de apertura, y yo trabajo así, trabajamos en 3 niveles claves, que son independencia, que yo creo que es fundamental, que tenemos que seguir teniendo para trabajar en esta línea. Segundo, sentido de Estado, que significa queremos a nuestro país, decimos lo que pensamos que es bueno para nuestro país, por tanto, no estamos aquí. Y mucha gente pierde horas y horas precisamente para trabajar en esto, dar ideas en este sentido. Tantas personas, empresarios que están en las organizaciones empresariales. Nos podemos equivocar. Puede haber gente que no esté de acuerdo con nosotros, pero lo que nadie dirá es que no lo hacemos de buena fe. Yo creo que ese es un tema importante. Y en tercero, yo creo que hay otro tema que es importante, que es tener esto, desde el punto de vista institucional, lealtad institucional. Es decir, que estamos en el sistema, trabajamos desde el sistema para cambiar, para modificar, para actualizar, como decía, el sistema. Y en ese sentido, yo creo que nosotros, por lo menos en COE, no trabajamos en el gobierno corporativo porque queramos mejor. Yo creo porque es que sabemos que es algo fundamental que hay que hacer, porque incluso lo has comentado, es que los clientes tampoco te van a comprar ni te van a entender si estás trabajando con elementos del pasado. Yo tengo la fortuna, la suerte y el orgullo de ser el presidente, era el presidente de la Comisión de Gobierno Corporativo de Red Eléctrica, y colocamos la primera empresa del IBEX en el Dow Jones de sostenibilidad. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nos lo creíamos. Es decir, cuando hablamos de igualdad de género, cuando estamos hablando de sostenibilidad, etcétera, yo creo que en estos momentos es que realmente es que no hay otro modo y motivo de planteárselo, y es por eso por lo que nos hace avanzar hacia adelante, y con esto acabo, estos objetivos de desarrollo sostenible, que son los que nos tienen que llevar. Y por poner el ejemplo claro de por qué nos lo creemos, yo tengo que decir, Pedro lo conoce, que de las personas que yo podía incorporar tanto en el equipo directivo de COE, el 68% del equipo directivo son mujeres, en el alto nivel es el 50%, y en estos momentos la presidenta del Pacto Mundial está en el comité ejecutivo de COE, es Clara Arpa, que a la vez es la única española, el único español que ya estaba antes en el Consejo del Pacto Mundial en Nueva York. Por tanto, yo creo que nosotros no lo estamos haciendo para quedar bien, sino lo estamos haciendo porque consideramos y sabemos que es el futuro, como Ametic sabe desde hace muchos años que es el futuro, porque lleva hablando de esto, y en este caso de la innovación y del mundo que viene desde hace muchos años. Yo creo que volveremos a Santander, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que todos siempre hemos estado esperando esta fecha en Cantabria, en el Palacio de la Magdalena, y estoy seguro y espero que el año que viene podamos vernos allí. Así que muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Antonio, por estar. Pedro, te toca cerrar el encuentro con esta reflexión. Sí, adiós. Sí. Referente al tema que decías, nosotros somos unos convencidos absolutamente. Es decir, la sociedad ha cambiado, afortunadamente, cambia en el sentido para bien,
Y las empresas son un elemento clave en la sociedad, pero se deben a la sociedad. No se deben solo a sus accionistas, también. Se deben a sus clientes, se deben a sus accionistas, se deben a sus empleados, se deben a su país, se deben al territorio en el que viven y se deben a la sostenibilidad, al planeta, a la humanidad. Y por tanto, el que no lo vea así, pues creo que está desfasado. No hay más que mirar cuál es el primer motivador para los jóvenes profesionales para entrar y permanecer en una empresa, y es el propósito, ¿no? Así es. Si hay propósito, tienes buenos profesionales. Empresas sin propósito no tienen futuro. En Deusto lo vemos así año a año, cada vez con más fuerza. Claro. Los egresados buscan propósito. Entonces, no puedo estar más de acuerdo. Maravilla. Pues Muy muchísimas bien. gracias, Pedro. También, Oye, muchas Antonio, gracias, Guillermo. por vuestra puntualidad, Muy bien. concisión. Venga, ahí hemos Y gracias a estado. todos también por asistir aquí. Venga.